Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde este sábado. Una disculpa, he estado saliendo un poco tarde de mi trabajo, pero pues quise hacérselas de todas maneras para que pues en algún tiempecillo lo puedan repasar para que el día de mañana pues ya tengan conocimiento acerca de esta escuela. Y vamos a comenzar con una oración y las invito a que con toda humildad y con toda reverencia pues hagamos esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque nos has permitido hasta estos momentos la vida, porque gracias a tu gran misericordia nos has alcanzado, Padre. Muchas gracias porque nos has permitido ser parte de tu pueblo, porque nos has adoptado como hijas y te pido, Señor, que seas con nosotras. Te pido que nos des de tu Santo Espíritu para que puedas guiar nuestras vidas y que siempre nos guíes hacia toda verdad, que tu Hijo amado siempre sea ese maestro para con nosotros y nos enseñe a llegar a ti, Señor. Te pido también por todas y cada una de mis hermanas, que bendigas todo lo que ellas hagan, bendigas sus vidas, bendigas a sus familias, Señor. Si hay alguna aflicción, alguna tristeza o alguna adversidad, tú seas con ellas, porque sabemos que solamente en ti podemos confiar y que tú eres nuestro creador y tú como Padre nuestro sabes lo que nosotros necesitamos. Te pedimos que seas con nosotros y que si en algún momento nosotros podemos convertirnos en aquellos instrumentos de amor, pues lo hagamos, Señor, para que podamos ayudarnos entre nosotras y podamos siempre ser ese pueblo unido. Te pido también, Señor, por todas y cada una de los enfermos de tu pueblo, porque hay mucha necesidad, muchos que se duelen, Señor, que tú seas con ellos, que tú los bendigas, que tú seas ese doctor celestial para ellos, porque la enfermedad puede ser física o espiritual. Y sabemos, Padre, que tú eres ese doctor que todo lo conoces, que conoces nuestros cuerpos, que conoces nuestro corazón, y te pido que seas con ellos. Te pido ahora en esta noche que nos des de tu Santo Espíritu para que siempre podamos buscarte, siempre podamos agradarte de la mejor manera, Señor, y te podamos servir como hijos tuyos. Todo esto te lo pido no por méritos que tengas, sino por los méritos incontables, inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la escuela que lleva como título eh, buscar, me parece que es ¿por qué buscar a Dios? Y bueno, pues veíamos en todas las escuelas pasadas, vimos algunas de las denominaciones y algunas de sus creencias. Sin embargo, esta escuelita va orientada a la necesidad que nosotros tenemos siempre de Dios. Nosotros tenemos como seres humanos, podemos tener todo. Hay personas que tienen pues la economía, que tienen una familia, que tienen a la mejor salud, sin embargo, no son felices. Hay algo que les falta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los hombres estamos integrados de tres partes, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Y necesitamos siempre de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y pues tal vez tratan de suplirlo con alguna otra cosa, pero sin embargo, pues está esa conexión que nosotros debemos de tener con el Creador. Y pues va orientado a esta parte de por qué buscar a Dios. Dice el objetivo aprender la importancia de conocer a Dios y lo que se puede alcanzar al estar cerca de Él. Para poder nosotros conocer a Dios necesitamos saber cómo es Él. Y a lo largo de la escuela nos va a decir cómo podemos nosotros conocer a Dios y de esta manera estar siempre en comunión con Dios. Eso es a lo que lleva la escuela. Vamos con la lectura bíblica, Isaías 44, 24 al 27, y que nos habla de esta parte de nuestro Dios, de un atributo que es como nosotros podemos de algún modo identificar a nuestro Creador. Dice Isaías 44, 24 al 27. Así dice Jehová, tu redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago tomar atrás los sabios y desvanezco su sabiduría,
que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reedificadas serán, y sus ruinas levantaré, que dice al profundo, sécate y tus ríos haré secar. Amén. Bueno, pues aquí menciona unas características de nuestro Dios. Dice que Dios es nuestro redentor, es nuestro formador desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Entonces, de algún modo, Dios es el que ha hecho todo el universo y nos ha hecho a nosotros y nos ha creado con un propósito. Y ese propósito, pues, es tener siempre esa comunión con Dios, estar siempre cerca de Él. Y es a lo que va, pues, esta escuela. Dice el versículo para memorizar, Hechos 17:27, que es una lectura que en lo personal, pues, me gusta mucho porque es una forma poética de buscar a Dios, ¿no? Y sin embargo, me voy a tomar bueno, más bien de leerlo desde antes de esto y dice, y bueno, son palabras del apóstol Pablo cuando llega a aquel lugar, Atenas, y ve pues muchos altares y dice, ve la oportunidad y ve un letrero que dice al Dios no conocido. Y pues él empieza tomando este letrero y decir, pues a este Dios es al que yo les vengo a predicar. Y dice el versículo eh, 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrada con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Amén. Bueno, pues aquí nos menciona que pues en Él nos movemos. Es decir, desde el simple hecho de respirar, pues sabemos que Dios es. Entonces, esta lectura pues nos lleva a que Dios no está lejos de nosotros. A veces en las situaciones difíciles, a veces cuando hay problemas, es verdad que nos cegamos, es decir, no escuchamos, no vemos, sin embargo, Dios está ahí. Y eso es lo bonito que nosotros debemos de que siempre que recordemos alguna adversidad, alguna aflicción, las invito a que relacionen y siempre van a ver la presencia de Dios ahí. Tal vez por la situación nosotros cerramos nuestros oídos, nuestros ojos y no nos percatamos, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está presente en nuestra vida. Entonces, aquí nos lo dice, ¿no? Dice, tal vez palpándole a alguien. ¿Por qué? Porque a veces en esa adversidad, en esos problemas, a veces estamos cegados. Y a veces palpando podemos encontrarlo, podemos sentir la presencia de Dios. Entonces, eso es a lo que va la escuela. ¿Por qué buscar a Dios? Y dice, Él no necesita de nosotros. Realmente la necesidad es de nosotros para con Él, porque Dios no necesita de nada. Él es el creador, Él todo lo tiene. Realmente los que necesitamos de Él somos los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que estar en esa búsqueda constante de Dios y conocerlo. Entonces, si nosotros queremos establecer una relación con Dios, tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo allegarnos a Él para poder estar en esa comunión con Dios. Vamos con el material exegético. Dice, en un lenguaje coloquial se define a Dios como un ser sobrenatural, único, al que se le rinde culto y es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Otra concepción para intentar definir a Dios es un ser sin definición,
Dios no puede definirse, porque si lo defino, entonces lo limito. Y algo limitado no es Dios. Bueno, pues en este primer párrafo, pues en nuestro lenguaje, pues decimos es un ser que no es como nosotros. Es un ser espiritual, es un ser que nos ha creado y que él, gracias a él, nosotros tenemos vida. Si, si la voluntad de Dios fuera que nosotros no viviéramos, pues no viviríamos. Y también nos dice, no podemos definirlo. Y sí, a veces es difícil definir o describir a Dios. Normalmente acudimos siempre a los atributos de Dios porque Dios es simplemente, es Él, es el creador. Entonces, no hay, nuestras palabras son tan limitadas que nos quedaríamos cortos en poder describir a nuestro Dios. Entonces, realmente lo que hicieron aquellos hombres del ayer es tratar de bajarse a nuestro nivel para, de algún modo, ir conociendo a Dios, ir acercándonos, porque eso es lo que Dios busca de nosotros, que nosotros nos acerquemos y lo busquemos. Dice el siguiente párrafo, dice, para saber quién es Dios es muy importante tomar como referencia el punto de fe número 2. Bueno, pues aquí nos dice el punto de fe número 2, que es Dios. Dice, creemos que la suprema deidad del universo es Dios. Él es el todopoderoso creador, que con su poder sostiene los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Es decir, en este punto de fe número 2 nos describe a Dios. Dice, es la suprema deidad del universo. Él es el todopoderoso. Así es nuestro Dios. Él es el que creó todo lo que vemos, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Dice Isaías 40:28, que es el texto que quiero de algún modo leer con ustedes, y dice de la siguiente manera, 40:28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Aquí nos deja ver, y también por el pensamiento de otras personas, de que nos dicen que el sábado realmente es un día que es para un pueblo en especial. Sin embargo, nosotros vemos desde el inicio que el sábado fue creado para el hombre, pero no porque Dios estuviera cansado, sino porque nosotros somos los que necesitamos de ese descanso, de esa conexión con Dios. El sábado fue creado para nosotros, no para Dios, para nosotros como seres humanos, porque es el momento que nosotros tenemos para con Dios, para fortalecer esa relación con Dios, para conocerle, para dedicarnos, ahora sí, especialmente para Él. Es un día dedicado para nuestro Dios, para estar en comunión con Dios. Entonces, dicen, no trabaja, no se cansa, y los que nos cansamos somos los seres humanos. Y nosotros necesitamos ese descanso tanto físico como espiritual. Vamos con el siguiente texto, con el siguiente párrafo. Nuestra lectura bíblica nos describe un poco la magnificencia de nuestro Dios, pues a través de estos atributos podemos conocerlo y saber qué hace y por y para nosotras. De ahí se desprende toda su supremacía. Salmo 135:6. Y para confirmar la doctrina debemos creer que Dios es uno y que es la más perfecta y absoluta unidad debe ser un fundamento de nuestra fe. Pues Deuteronomio 6:4 nos dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es importante. Nuestro Dios es uno. No tenemos otros dioses, porque a veces nos vamos con la idea de otras denominaciones y creemos que Jesús también es Dios. Sin embargo, vamos a ver en algunos pasajes que Jesús nunca hizo referencia a que él fuera Dios. Sin embargo, él habla de su Padre. ¿Por qué? Porque él conoció o conoce a Dios, que de algún modo
Él nos explica, nos enseña cómo conocer a Dios. Y a través de Jesús nosotros vimos todo ese amor, toda esa bondad de Dios hacia la humanidad. Entonces, realmente Jesús nunca tuvo la intención de hacerse pasar como Dios, aunque los grupos que no lo querían, como los fariseos, pues hacían esta anotación de que él quería, pues de algún modo, hacerse Dios. Sin embargo, no, él nos vino a enseñar cómo acercarnos a Dios, cómo reconciliarnos con Dios, porque recordemos que nosotros en nuestra condición de pecadores y seguimos teniendo, Jesús es el que nos reconcilia, es el que nos aboga por nosotros. Entonces es la forma en la que nosotros podemos allegarnos a nuestro Dios. Dice el siguiente, dice, es muy importante señalar que en toda la faz de la tierra hay un sinnúmero de sociedades religiosas que dicen conocer a Dios y que tienen la postura correcta y verdadera. Además, dentro de su filosofía, se rigen por el altruismo y el amor al prójimo, que si bien es una parte muy importante de la doctrina, no debemos dejar de lado la ley de Dios que se nos fue entregada. Surge así la importancia de que investiguemos, analicemos y comparemos lo que dice la bendita palabra respecto a estas ideas, pues con ello se tendrá la certeza de que estamos en un lugar correcto. Se puede iniciar con algo que en apariencia es muy sencillo, pero de gran importancia. Analicemos los mandamientos. Por ejemplo, en los párrafos anteriores ya hablamos sobre quién es Dios. Ya hemos entendido que solo a Él rendimos culto, haciendo la diferencia de que Jesucristo no es Dios, pues en diversos pasajes Él mismo se refiere a Dios como su Padre, según Juan 1:10, Mateo 26:39 y Lucas 2:49. Bueno, pues en este párrafo nos dice que para poder nosotros conocer a Dios necesitamos los mandamientos. Y yo se los he mencionado en repetidas ocasiones. En todas las relaciones humanas hay ciertas reglas. Es decir, yo siempre he comparado la relación con Dios con la relación entre pareja. Es decir, nosotros cuando conocemos a la pareja, ¿cómo nos acercamos? Pues a través de la comunicación constante de los detalles, de saber qué le gusta, qué no le gusta, que hay algo que no le agrade, nosotros tratamos de evitarlo, al igual que la pareja a lo mejor, si ve algo que nos molesta, trata de evitarlo. Así es con Dios. Dios, para que nosotros estemos en esa comunión, Él estableció ciertas reglas de, de, de convivencia. Entonces nosotros ya sabemos que no le agrada a nuestro Dios. No le agrada que nosotros rindamos culto a otros dioses. Dios pide fidelidad, pide lealtad. Entonces, ya nosotros sabemos lo que no le agrada a Dios. Entonces, nosotros tenemos, de algún modo, para podernos acercar a Él, podemos decir que lo conocemos, es aplicando esas reglas de convivencia, de comunión con Él. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a fortalecer esa relación con nuestro Dios? Pues a través, como les digo, de la comunicación, de la cercanía que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque hasta entre la pareja, si nosotros no tenemos esa cercanía, pues es que esa pareja no va a funcionar. Es decir, si nosotros no buscamos los tiempos para estar juntos, los tiempos para poder convivir, para poder conversar, pues realmente la relación no sobrevive. ¿Por qué? Porque no hay ese acercamiento, no hay ese conocimiento de la otra persona. Entonces, esto es así como en el matrimonio, es una búsqueda constante, es una cercanía que nosotros buscamos con la pareja, pues así debe de ser con nuestro Dios, de la misma manera. Tenemos que estarlo buscando constantemente. ¿Para qué? Para que lo conozcamos y apliquemos pues esas reglas. Aquí nos dice, hay algunas otras eh, denominaciones religiosas que consideran que Dios y Jesús es el mismo. Y esto es una mala interpretación de ciertos pasajes, porque nosotros podemos ver que Jesús nunca tuvo la intención de ser Dios, sino siempre él
manifestó que su padre era el que le daba todo esta sabiduría y que tenía que transmitirla a nosotros. Entonces, realmente vemos una mala interpretación de los pasajes. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, que es diferente a Dios, es diferente. Dios es, y vemos aquí que Él es el creador, Él es el que formó todo. Gracias a Él, el mismo Jesús vino acá para que pudiera de algún modo reconciliarnos con Dios. Aunque Jesús también de algún modo en ese libre albedrío eligió también por nosotros al sacrificarse. Entonces, realmente vemos que Dios es el que ha creado todo este plan de salvación que más adelante lo vamos a ver. Es decir, ya una vez que el hombre ha pecado, Dios en su infinito amor, pues creó también esta herramienta para que nosotros pudiésemos alcanzar pues esa redención. Dice el siguiente párrafo, otro mandamiento que no se observa por la mayoría del mundo religioso es el de santificar el sábado, Éxodo 28, mandamiento que es conocido, pero que no se guarda, aunque sea una señal entre Dios y los hombres, según Ezequiel 20, 12 y 20. Además, nuestro Señor Jesús también nos dio ejemplo de poner este mandamiento por obra. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, Marcos 2, 27 y 28. Y era lo que mencionábamos, este día del sábado es un día de comunión con Dios, es un día que Dios te dedica a ti y que no existe familia, no debería de existir nada, únicamente esa relación con Dios, esa conexión con Dios. Es cierto que a las casas de oración vamos con nuestro esposo, con nuestros hijos, pero recuerden que todo tiene su tiempo. Este tiempo del sábado es para nuestro fortalecimiento de nuestra fe, nuestra conexión directa con Dios. Es un día que Dios está contigo, que hay esa relación, de Dios hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. Es una relación personal. ¿Por qué? Porque descansamos de nuestro trabajo, descansamos de manera espiritual, porque nos dedicamos a las cosas que son de Dios, que son agradables a nuestro Dios. Entonces, debemos de tener cuidado porque muchas veces venimos arrastrando cosas de nuestro trabajo, de nuestra familia. Entonces, no, debemos de tratar de este día del sábado, dedicarnos exclusivamente a escudriñar la palabra de nuestro Dios, alimentar esa relación que tenemos con Dios. Los problemas, dejémoslo afuera. De todas maneras, los problemas ahí van a estar. Si salimos, ahí van a estar. Entonces, realmente dediquémonos a fortalecer esta relación y créanme que si hacemos esto, vamos a ver las cosas totalmente diferentes. Si llegamos a lo mejor con un problema y lo dejamos afuera, nos alimentamos, estamos cerca de Dios, fortalecemos esta relación, cuando salgamos, pues ese problema ya no nos va a agobiar, porque vamos a tener esa confianza en Dios que Dios nos va a ayudar a resolverlo. Entonces, este día del sábado es exclusivamente para nuestro Dios. No tratemos de llevar cosas a la iglesia que nos impidan estar en esa comunión con Dios, que nos distraigan, porque realmente a veces son situaciones que nos distraen y que lejos de fortalecer la relación que tenemos con Dios, a veces nos va alejando de Dios. Entonces, tratemos de hablar de los negocios de nuestro Dios y no de nuestros negocios. Digo, tenemos 6 días para hablar de nuestros negocios. El sábado es para hablar de los negocios, de la relación con Dios. Eso es lo importante. Dice el siguiente párrafo. Dice, estos ejemplos pueden servir como base para que cada mandamiento o tema escuchado lo analicemos y lo corroboremos con las Sagradas Escrituras, aunado a los medios digitales, que son una herramienta que nos permitirá hacer un análisis exhaustivo, pues nuestro Padre Celestial nos ha dejado todo un legado de leyes, estatutos y mandamientos para regir nuestra vida y para no dudar de que estamos en el camino correcto. Es decir, nosotros
para poder habitar en este mundo, pues necesitamos leyes. Y Dios no solamente nos hizo, sino que también nos dio esos lineamientos para que nosotros podamos estar en comunión, podamos estar en armonía con los demás. Entonces, Dios sí nos ha permitido a nosotros conocerlo a través de las leyes. Si nosotros conocemos a nuestro Dios, va a ser a través de las Sagradas Escrituras, a través de estas leyes, vamos a conocer siempre la bondad y la misericordia de Dios. Pero si nosotros no nos preocupamos por instruirnos en la palabra de Dios, pues no lo vamos a conocer. Y realmente no vamos a poder llegar a amar a Dios si no lo conocemos. Es decir, nosotros estamos conociendo a nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras y tenemos que llegar a amarlo, que es la parte importante de aquí. O sea, es decir, si yo busco a Dios, no es porque tenga una necesidad, sino es porque amo a Dios, independientemente que Dios siempre supla todas nuestras necesidades, porque Dios en su amor siempre nos va a ayudar en nuestra necesidad, aunque nosotros a veces no hagamos méritos para merecerlo, porque realmente es la bondad de Dios. Siempre va a ser la bondad de Dios, ese amor que Dios nos tiene. O sea, nosotros hacemos y procuramos de estar bien con Dios, de buscarlo, pero siempre acudamos a esa misericordia y ese amor de Dios, porque aunque nosotros digamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, aún así seguimos siendo imperfectos. Y diría Jesús, ¿no? Siervos inútiles somos, porque nada más estamos haciendo lo que nos corresponde. Entonces, realmente tenemos que llegar a un momento que nosotros tenemos que amar a Dios, independientemente de las necesidades que tengamos. ¿Por qué? Porque Dios suple toda necesidad. A lo mejor no como yo la espero, pero Dios sabe lo que yo necesito. Dios sí conoce mi corazón, conoce mis necesidades, porque a veces pedimos a Dios cosas que son necesarias para mí, para mis ojos, para mis oídos. Sin embargo, Dios sabe y conoce mi corazón que a lo mejor eso no es lo que necesito otras cosas. Entonces, realmente nosotros tenemos que siempre buscar a Dios, pero porque lo amamos. Cuando nosotros amamos a alguien, no nos importa si nos da o no nos da. Nosotros lo buscamos porque hay ese amor. Nosotros para con Dios debería de ser mayor ese amor, buscarlo. O sea, sí hay necesidad, sí hay adversidades, pero hay que buscar a Dios porque lo amamos, no tanto para que supla mis necesidades, porque aún así Dios ya cubrió nuestras necesidades desde antes que lo conociéramos. Y digo, ¿por qué? Porque hay muchas personas que a lo mejor no lo conocen y Dios suple sus necesidades, pero pues ellos no lo tienen en su noticia. No lo tienen porque Dios, en su amor, siempre se ha manifestado para la humanidad. Entonces nosotros, si ya lo conocemos, pues con mayor razón se va a manifestar siempre en nuestra vida. Siempre confiemos en nuestro Dios, siempre confiemos en nuestro Dios, pero para que esa confianza se alimente, pues tiene que haber siempre una relación, siempre tiene que haber esa cercanía. Si no la hay, obviamente que esa relación se va a enfriar. Entonces es por eso que es importante que varios de nuestros hermanos nos dicen que no faltemos los días de recibimiento, no faltemos los sábados, no faltemos, siempre busquemos la oportunidad de entre semana de buscar a Dios. ¿Para qué? Para que esa cercanía, esa relación con Dios cada día se vaya haciendo más cerca, más cerca. No que nos vayamos alejando, porque llega un momento que a veces nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando, nos vamos alejando de Dios. Y pues ya realmente ya a veces no lo buscamos o se nos convierte en una monotonía o en algo rutinario. Cuando Dios siempre para con nosotros, siempre Dios se manifiesta de muchas formas. Siempre Dios nos sorprende. Diario nos sorprende. Y créanme que si nosotros abrimos nuestros ojos y nuestros sentidos, vamos a ver en de maravillas de Dios que hace por nosotros, pero que a veces las normalizamos.
las normalizamos y decimos, no, pues así que, pues Dios es, pero pues hasta ahí, ¿no? ¿No? O sea, diario Dios nos sorprende con algo, Dios siempre nos va enseñando y pues nosotros tenemos que seguirlo buscando. Ese es el objetivo de la escuela. Dice el siguiente párrafo, dice, es probable que en algún momento nos hayamos preguntado por qué es importante conocer al Dios verdadero. ¿De qué me sirve conocer los mandamientos? Hermanas, al tener el conocimiento y estar en sus caminos, seguramente conoceremos el plan de salvación, que como sabemos es el punto de fe número 7, que dice, creemos que el plan divino de salvación fue hecho por Dios el Padre como una forma para escapar de los resultados de la caída del hombre. En este plan puso a su Hijo Jesucristo para pagar la deuda de todos los hombres e hizo posible nuestra salvación y redención para la vida eterna. Así nuestro Dios ordenó un plan para que el hombre pudiera ser redimido del pecado. Primera de Pedro 1:18 al 21. En este plan de salvación, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que la humanidad pudiera salvarse de la muerte y para ellos se necesita, uno, reconocer al Eterno como el único Dios y Creador, Salmo 100 y Romanos 1:19 y 20. Hacer la voluntad de Dios, es decir, guardar sus leyes y mandamientos. Deuteronomio 10, 12 y 13. Número 3, aceptar a Jesucristo, al Hijo de Dios, como el Salvador y Redentor. Juan 1:11, 13 y 29. 4, hacer el pacto con Dios a través del bautismo. Hechos 2:38 y 39 y Primera de Pedro 3:21. Bueno, pues aquí en este nos menciona este plan divino de salvación, que es el punto de fe número 7. Es decir, nosotros tenemos que hacer este proceso y creo que todas en algún momento lo hemos hecho para podernos acercar primeramente a nuestro Dios, pues tenemos que reconocerlo como el único Dios y creador. El número 2 es que nosotros tenemos que guardar esas leyes y mandamientos, que es una forma de conocer a Dios, es una forma de acercarnos a nuestro Dios. El número 3, aceptar a Jesús como nuestro redentor, porque a través de él vamos a alcanzar esa reconciliación. Y el número 4 es cuando hacemos ese pacto con Dios a través del bautismo. Es decir, aceptamos ese compromiso que tenemos con Dios y que de algún modo nos, nos obliga a tener esa fidelidad, esa lealtad con Dios. Entonces, de algún modo, Dios en su infinito amor siempre creó las opciones para que nosotros nos podamos acercar a Él. Por eso bien lo dice el apóstol Pablo. Tal vez a lo mejor no veamos, pero palpando lo encontremos. Y sí, muchos hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios, así, palpando, porque realmente hay gente que se acerca sin que nadie les haya hablado, sino que tienen ellos esa necesidad en su corazón de buscar a Dios, porque saben que hay algo. Entonces, de algún modo, siempre la palabra de nuestro Dios es nos va a hacer para que nos acerquemos a Él. Pero en nosotros está, en esa libertad que Dios nos dio, el buscarlo, el conocerlo, el ir adentrándonos más al conocimiento. Cabe mencionar que nosotros cuando empecemos a escudriñar las Sagradas Escrituras y conocer a Dios, se trata de ir transformando el corazón, no nada más de quedarse en el conocimiento, no nada más quedarse en la palabra de seguir buscando y buscando y buscando, sino se trata en que la palabra de Dios me transforme, que la palabra de Dios me moldee este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, porque si nada más es meramente para escudriñar y no hay ningún cambio en mi persona, pues realmente se está quedando como meramente información, pero no ha habido ningún cambio. Entonces, nosotros cada vez que escudriñemos, cada vez que nos acerquemos a nuestro Dios, tiene que hacer que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra conducta, que cambie nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar. Eso es cuando la palabra de Dios está funcionando en mí. Pero si nada más es escudriñar para a lo mejor sobresalir o a lo mejor decir que yo sé más que los demás, pues realmente no está haciendo ningún provecho, ningún provecho. Y yo creo que si nosotros todo lo que fuéramos aprendiendo de la palabra de Dios, lo poquito que fuéramos aprendiendo y lo fuéramos llevando a la práctica,
créanme que seríamos totalmente diferentes. Seríamos una iglesia más unida, una iglesia más, que nos ayudaríamos entre todos. No habría a lo mejor tantos conflictos como lo estamos viendo en las escuelas, porque estamos dejando a un lado la carnalidad y está entrando el Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin embargo, como hay esta lucha entre la carne y el espíritu, pues realmente a veces le damos más cavidad a la carne que al espíritu. Entonces, tratemos de acercarnos y que todo lo que nosotros aprendamos, pues realmente lo llevemos a la práctica y vaya modificando nuestro corazón, vaya modificando nuestra conducta. Dice el siguiente y último párrafo. Es importante que valoremos este plan y que elijamos si queremos estar incluidas o fuera de él. Ya sabemos las grandes bendiciones que nos trae el cumplir la voluntad de nuestro Dios, pero que no sea el miedo lo que nos motive a cumplir sus mandamientos. Elijamos cumplir porque nos gusta, porque somos felices con esta vida, que se vea reflejado en nuestro rostro lleno de alegría, en nuestro corazón lleno de paz, en nuestra comunicación asertiva, en la unidad de nuestra familia, en un buen trabajo, según Primera de Juan 5:3. Pues vamos a leer este pasaje y pues aquí lo dice. Aquí nosotros tenemos que hacer el, la voluntad de Dios, no por miedo a lo que nos pudiera ocurrir, porque sabemos que el alejarnos de nuestro Dios trae consecuencias y a veces las consecuencias pues son negativas para nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer es amar a Dios. Esto es lo importante y lo que yo creo que nos deben de enseñar, amar a nuestro Dios. Pero ¿cómo lo vamos a amar? Pues a través de conocerlo, a través de escudriñar la palabra de Dios, de hacer estas reglas que nos permiten acercarnos más a Dios. Eso es lo que es importante que debemos de rescatar. Dios no pide que lo busquemos por miedo, porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel buscaba a Dios por miedo, no por amor a Dios. Cuando Dios demandaba el amor, dice, para que me ames. Entonces, el amor no es miedo. El amor únicamente, el amor es, nosotros si lo hacemos es porque o sea, amamos tanto a Dios que lo hacemos porque nos agrada, porque nos provoca esa felicidad, independientemente, les digo, de las necesidades que tengamos. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir esas necesidades, pero siempre y cuando nosotros amemos a Dios, tengamos esa confianza firme en nuestro Dios. Y dice Primera de Juan 5:3. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. Es decir, nosotros amamos a Dios porque se lo demostramos. Y cuando nosotros amamos a alguien, pues le demostramos que lo amamos. Porque a veces no se basta con las palabras, sino son los hechos, los hechos. Entonces, estos mandamientos nos van a hacer a que seamos mejores personas y que aparte nos acerquemos a nuestro Dios. Entonces, aquí es, ¿por qué buscar a Dios? Sabemos que trae varios beneficios el estar cerca de Dios, pero lejos de los beneficios es el amor que le tengamos a Dios, porque yo creo que los beneficios, pues de algún modo ya los tenemos, pero necesitamos seguir amando a Dios, independientemente que a veces vengan las adversidades, las aflicciones, debemos de seguir amando a Dios. Hay veces que las aflicciones a muchas personas las ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, es que Dios no, o sea, Dios es amor, Dios me prometió esto, y mi vida está realmente mal. Sin embargo, vemos que solamente el amor es lo que nos va a hacer salir de esa aflicción. ¿Por qué? Porque Dios nos va a enseñar realmente todas las adversidades, todos los problemas, las tristezas que tengamos, siempre hay un área de oportunidad que tenemos que mejorar. Es algo que nos va a acercar a Dios. Entonces, veamos todas estas situaciones difíciles como áreas de oportunidad, áreas de crecimiento, porque siempre Dios nos va a enseñar. Por eso, yo siempre la recomendación que les he dado es, cuando haya una aflicción, cuando haya una tristeza, doblen sus rodillas y pídanle a Dios que abra sus sentidos, que abra todo, o sea, todo nuestro entendimiento y podamos comprender lo que Dios nos quiere mostrar.
el propósito. Tal vez va a pasar el tiempo, pero créanme que Dios siempre nos va a enseñar algo. De aquella tristeza, de aquella adversidad, Dios nos va a enseñar algo. Entonces, de algún modo tenemos que nosotros acercarnos a nuestro Dios, pedirle a Dios y siempre afianzar esa fe, siempre alimentar nuestra fe, en nuestra confianza en nuestro Dios, porque si no se alimenta, realmente van a venir las pruebas, van a venir aflicciones y nos vamos a alejar de nuestro Dios, porque esa relación no está fortalecida, no está fuerte. Entonces, les digo, siempre he comparado la relación de nuestro Dios, pues con la relación de pareja, con las relaciones personales. Si nosotros no alimentamos esa amistad, se va a perder. Es decir, a veces entre amigos, ¿no? Si no nos buscamos, si no nos hablamos, se va perdiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, aquellas amistades que duran, pues son las que siempre, a lo mejor no se ven diario, pero tratan de buscarse, tratan de ver los medios y hacerse un tiempo para irse a tomar un café o para platicar. Así es con nuestro Dios. Con nuestro Dios es constantemente la búsqueda. ¿Para qué? Para que esa relación esté fuerte, que vengan situaciones de las que vengan, nosotros siempre estemos firmes delante de nuestro Dios y pues siempre con esa cercanía. Y lo que les mencionaba como conclusión aquí es de que nosotros vamos a buscar a nuestro Dios porque le amamos. Y como les digo, en la lectura en el versículo para memorizar, nos da, pues Dios no necesita de nosotros. Más bien nuestra necesidad es de nosotros para con Dios. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Dios porque hay necesidad en nuestro ser. Entonces nosotros siempre tenemos que tener esa búsqueda constante de nuestro Dios. Pero yo siempre he dicho, cuando nosotros creemos en esa necesidad de Dios, realmente nos va a hacer que siempre estemos cerca de Él, siempre lo busquemos, porque hay que crear esa necesidad, hay que crear siempre esa necesidad, esa dependencia de Dios. Es como si el aire nos faltara y dijéramos, no, me falta, necesito acercarme a Dios. Entonces hay que crear, hay que siempre estar con esa necesidad constante de nuestro Dios, buscarlo en todo momento, tanto en momentos felices como en momentos tristes, como en momentos de problemas, siempre hay que estar en la búsqueda constante con Dios. Ujú. Dice Juan 12:49. Este texto dice, nos menciona así, dice, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Amén. Estas palabras las expresa Jesús. Y Jesús nos dice, yo la doctrina que traigo es la de mi Padre. Y lo que mi Padre te ofrece es vida y vida eterna. Entonces, eso es lo que Dios quiere para contigo, la vida eterna. Pero si nosotros no hacemos algo por buscarlo, realmente esa vida la vamos a perder. Entonces, busquemos constantemente a nuestro Dios, tratemos de, de mantener esa vida que Dios nos está ofreciendo. Ahora sí que Dios ya no la ofreció, hay que conservarla. Eso es lo que se trata de esto. Y dice Filipenses 2:6, que es lo que les mencionaba. Jesús nunca en su momento fue la intención de quitarnos al Padre, ¿no? Sino fue el hacernos conocer a Dios. Él fue el medio que nos vino a nosotros explicar cómo es Dios, qué es lo que demanda Dios de nosotros. Entonces, realmente nos vino a mostrar ese amor, esa misericordia para con nosotros. Entonces, Dios a través de su Hijo nos vino a enseñar cómo era el Padre. Dice Filipenses 2:6-9. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual
Dios también le exalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús nunca tuvo la usurpación de ser igual a Dios. Él siempre mantuvo esa humildad que lo llevó a esa obediencia. Por eso veamos que la humildad es algo, un elemento importante para que nos lleva a la obediencia. Si nosotros creamos en nosotros esa humildad, nos va a llevar a la obediencia a nuestro Dios. Entonces, aparte del amor, la humildad es importante como seres humanos para que nosotros siempre estemos cerca de nuestro Dios, porque desde el momento que nuestro corazón se llena de soberbia, pues realmente a veces ya nos alejamos de Dios, porque lo consideramos que, pues, ahora sí que con Dios o sin Dios, pues realmente no hay ningún beneficio. Entonces, realmente mantengamos siempre ese amor para con Dios, la humildad que nos lleve a la obediencia y a conocer a nuestro Dios, acercarnos y fortalecer siempre esa relación que tengamos con Dios. Vamos con el cuestionario. Dice, ¿es correcto asumir que Dios y Jesús son el mismo ser? Pues ya vimos con los pasajes que no, o sea, no es correcto. Dios es el ser supremo y Jesús es su hijo. Y Dios envió a su hijo a darnos esta vida que desde un inicio nos prometió. Sin embargo, por la caída de Adán, pues la habíamos perdido. Entonces, a través de Jesús nos mostró al Padre, nos mostró ese gran amor y nos dio también las bases para podernos acercar nuevamente a nuestro Dios. Dice, escribe algunos de los atributos de Dios mencionados en Isaías 44, 24 al 27, pues ahí nos dice que Dios es el que formó todo. Dios es el que nos salva, es nuestro redentor. Entonces, en esa redención, pues su Hijo vino a apoyar ese propósito para el hombre. Entonces, esos son algunos de los atributos de nuestro Dios, que es nuestro creador, es nuestro formador, nuestro redentor, nuestro Padre. Dice, es suficiente, la 3 es suficiente para agradar a Dios, amar al prójimo y hacer buenas obras, pues no es suficiente. Nosotros tenemos primeramente que conocer a nuestro Dios, agradar a nuestro Dios, que en realidad las consecuencias van a ser pues amar al prójimo y hacer buenas obras. Es decir, nosotros en la medida que nos acerquemos a nuestro Dios, nos va a hacer que amemos a nuestro prójimo y hagamos buenas obras. Pero primero tenemos que buscar agradar a Dios, porque muchas veces hacemos amar al prójimo, hacer buenas obras, pero no cumplimos con Dios. O sea, realmente a veces el sábado pasa desapercibido, a veces no lo buscamos en la semana, no hacemos lo correcto delante de Dios. Entonces, realmente tenemos que agradar a Dios y como consecuencia va a venir lo demás, amar al prójimo, hacer buenas obras. Entonces, es parte, pero no es el todo. Nosotros tenemos que buscar el todo para agradar a Dios, estar bien con nuestros hermanos y pues hacer buenas obras. Dice, ¿cuál es el propósito de creer en Dios y guardar sus mandamientos? Pues es el creer, el propósito de creer en Dios y guardar sus mandamientos es nosotros estamos buscando esa vida que Dios nos ha prometido. Y es a través de creer en Dios que realmente el creer no nada más es en palabra, sino vemos que nosotros tenemos que hacer. El creer nos lleva a hacer. Si nada más se queda en en la simple palabra, pues realmente no estamos cerca de Dios. O sea, realmente son palabras. El creer nos va a tener que llevar a una acción. Siempre nos va a tener que llevar a una acción. Si nosotros creemos en Dios, nos va a llevar a guardar sus mandamientos. Si nosotros nada más nos quedamos en la palabra, pues únicamente es la palabra, no son los hechos. Dice, ¿qué beneficios inmediatos se obtienen al hacer la voluntad de Dios? Pues yo creo que tenemos mucho. Desde el momento que nosotros tenemos salud, tenemos a nuestra familia, tenemos a lo mejor un sustento,
para poder alimentar a nuestra familia. A lo mejor contamos con un techo, contamos con el vestido, contamos con todo, o sea, es decir, todas nuestras necesidades, creo que ya son los beneficios. Y no tanto, yo les menciono, es el hacer la voluntad de Dios, porque realmente como seres imperfectos seguimos pecando. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Y digo, lo hablo desde mi persona. Hay muchas cosas que tengo que mejorar como persona y que de algún modo los beneficios que tengo no es por cumplir la voluntad de Dios, sino es la gran misericordia que Dios tiene y que de algún modo nosotros tratamos siempre de acercarnos, de buscar a Dios y de conocerlo y cumplir. Pero realmente la voluntad de nuestro Dios, estamos en ese trabajo diario, en ese trabajo arduo para ser mejores personas, porque realmente todavía no hacemos el 100, no estamos de manera íntegra. Todavía nos falta mucho camino, nos falta mucho que mejorar como personas. Entonces, pues realmente, ahora sí como las palabras que Dios le daba a Elías cuando él se sentía pues ya cansado de manera espiritual, de manera física, por todo lo que veía en Israel, por esta mujer que lo perseguía y que quería matarlo y que mató a muchos hombres que, que predicaban de Dios y que no quería que el pueblo pues de algún modo dejara de adorar a los Baales. Le decía, ya después de haber llegado al monte Oreb, ya cansado, le decía a Dios a través del ángel, levántate porque gran camino te resta. Hacia nosotros, gran camino nos resta. Entonces realmente tenemos que seguirnos esforzando para ser mejores personas, para poder agradar a Dios y estar siempre cerca de nuestro Dios. No nos alejemos. Sé que hay cosas difíciles en la vida, situaciones que tal vez en algún momento nos hagan dudar, pero doblemos nuestra rodilla, oremos, ayunemos. ¿Para qué? Para que Dios nos muestre el propósito de las situaciones y saquemos el mayor provecho de ellas. Es decir, aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, realmente esta escuelita, pues, tiene buen mensaje, es la búsqueda constante de nuestro Dios. No, independientemente de los beneficios, pues siempre hay que buscar a nuestro Dios, amarlo, porque esto nos va a hacer que lo amemos y que lo obedezcamos por amor, no por miedo, por amor. Bueno, mis hermanas, esperando que les sea de utilidad la escuelita, pues nos vamos a despedir con una oración. Vamos a orar con toda humildad y con toda reverencia. Dios Todopoderoso, que moras en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque gracias a ese amor tan grande que nos tienes, Señor, has dado a tu Hijo para reconciliarnos contigo. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que siempre tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que vaya moldeando este corazón de piedra y lo vaya formando en corazón de carne, Señor, que nos permite en ese día postrero levantarnos y reinar con tu Hijo. Te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que tú las bendigas, que bendigas las obras de sus manos y que siempre te manifiestes en sus vidas, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros oídos, para que siempre podamos percibir tu presencia en nuestra vida, porque yo sé que día con día siempre nos sorprendes, Padre, con algo que tenemos que mejorar, algo que tenemos que corregir o algo que tenemos que seguir fomentando. Te pido, Señor, que seas siempre con nosotros, que si hay alguna aflicción, alguna tristeza, algún problema en nuestro corazón, tú lo conoces, Padre, y tú suplas toda necesidad, Señor. Permítenos amarte y siempre cumplir contigo, Señor. Permite siempre que tengamos esa necesidad de buscarte día con día y fortalecer siempre esa relación que tenemos contigo, Señor. Bendice a todos y cada uno de tus hijos en cualquier parte donde se encuentren, Señor. Eh, También te pido que bendigas a nuestros obreros, que tú seas con ellos, que también tú siempre les des de tu Santo Espíritu para que nos puedan guiar y que a nosotros nos des un espíritu
también presto, solícito, para que podamos nosotros estar atentos y hacer tu voluntad, Señor. No permitas que nuestro corazón se llene de soberbia, sino por el contrario, que siempre nos llenes de humildad para que podamos obedecerte y amarte. Te pido también, Señor, por los enfermos de tu pueblo. Tú sabes que hay mucha necesidad, sabes que existe enfermedad, que existen problemas familiares, espirituales. Señor, tú seas con nosotros. Permites, permite que sigamos erradicando la carne y que en nosotros more tu Santo Espíritu para que podamos transformar nuestra vida y para que podamos llevar mejores relaciones humanas, Señor, y que de algún modo nunca nos alejemos de ti, sino por el contrario, que con nuestras familias, con nuestros hijos, podamos servirte, Señor, y podamos siempre darles a conocer que tú eres nuestro Dios y que tú nos has prometido esa vida eterna, pero que si nosotros te buscamos, Señor, pues lo vamos a alcanzar. También te pido, Señor, por aquellas familias que han perdido a un ser querido, Señor, que tú les fortalezcas en sus corazones, que tu Santo Espíritu y tu Hijo amado vengan a ocupar ese espacio, Señor, porque sabemos que la pérdida de un ser querido, pues realmente como seres humanos nos duele, Señor, y tú siempre nos fortalecerás y nos darás esperanza para poder seguir adelante. Te pido, Señor, que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad el día de mañana, Señor, pues y nos permites vivir, siempre tengamos una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti, Señor. Permítenos siempre servirte y agradarte de la mejor manera. Y si hay algo imperfecto en nosotros, pues tú nos lo muestres para que nosotros podamos seguir adelante y podamos ser mejores delante de ti, Señor. Te pido también por aquellas personas que han buscado a sus seres queridos, tú ponga los medios para que para que los encuentren, Señor, que tú seas con ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú los tengas en el hueco de tu mano y no los sueltes, Señor, sino permite que ellos logren regresar a sus casas, Señor, porque sabemos que los índices de violencia pues se han desatado en el mundo, Señor, y nosotros no estamos exentos de que las personas malas pudieran atentar contra tus hijos, Señor. Yo te pido que seas con nosotros, que nos protejas, que siempre nos, nos cuides y nos lleves siempre pues en paz, en tranquilidad, Señor, y que tu Santo Espíritu pues siempre esté con nosotros al igual que tu Hijo amado, Señor. Te pido el perdón de nuestras faltas porque sabemos que como seres humanos pues siempre pecamos en obra o pecamos en palabra o en pensamiento, Señor. Pero sabemos que tu Hijo amado, pues, es el que intercede por cada uno de nosotros, Señor, y pues acudimos a tu misericordia y acudimos a tu Hijo para que siempre estés con nosotros y siempre suplas cualquier necesidad. Señor, todo esto te lo pido no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables e inalcanzables de tu Hijo amado. Al sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues paz a vosotras y les deseo un excelente inicio de día de reposo. Les mando un fuerte abrazo y paz a vosotras.